El poder de la gratitud aplicado al presente es el reconocimiento del valor de lo que hay, aplicado al pasado es la integración de lo que ha sido y aplicado al futuro es la comprensión de la confianza, de la fe fundamental en la existencia. La gratitud es un fármaco natural, es un elemento fundamental en nuestras vidas. O sea, cada día deberíamos aplicar la gratitud. El día de hoy está con nosotros Daniel Lumera del Instituto Lumera. Daniel es biólogo, investigador, escritor y referente sobre las ciencias del bienestar. Además, es autor de un libro que ha sido muy reconocido, La biología de la gentileza, y también del método My Life Design. Así que, pues, bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, a vosotros, a vuestro trabajo y a esta comunidad. Muchísimas gracias. Daniel, cuéntanos un poco cómo llegas a hoy. ¿Qué hace o qué sucede para que Daniel Lumera decida en un momento voy a darle este sentido, este giro a mi vida y llegar a crear? Porque si bien es cierto, has creado desde el instituto, desde lo que se genera, desde los proyectos. ¿Cómo llegas a crear y a compartir esto? ¿De dónde vienes y cómo se genera ese cambio? Bueno, este cambio se originó cuando cuando mi cuerpo tenía 19 años. Empecé allí un recorrido monástico, laico, en la tradición indovedántica, del lineaje de los Siddhar del Tamil Nadu. Y fue una experiencia, la primera vez que me senté y cerré los ojos para entrar adentro, fue para mí revolucionario. La profundidad, la maravilla, la, el- la experiencia perceptiva y cognitiva fue tan potentemente transformadora que decidí dedicar mi vida completamente a esto. Hice una promesa a mis padres de licenciarme y esto fue una gran suerte porque tuve la oportunidad de trabajar para construir puentes entre neurociencias y antiguas tradiciones milenarias. Y este fue el comienzo de mi camino. Fue monje para 11 años, laico, y después poco a poco he trabajado para poder entrar nuevamente en el mundo con espíritu de servicio y a partir de allí creamos puentes en instituciones públicas y privadas para que una cultura y una educación en la conciencia pueda ser adquirida, experimentada y después compartida en todo el proceso de transformación social. Entonces, esta es más o menos mi historia. Y lo que he podido en estos años vivir adentro, yo creo que llega a un punto dentro de todos nosotros donde la belleza y la riqueza de los mundos y de los estados interiores es necesario compartirla, porque si no crea dolor. Retener todo ese amor, esta luz, esta maravilla, sin compartirlo crea dolor. De hecho, el dolor es amor retenido. Y entonces yo creo que en la vida de cada uno de nosotros no podemos no simplemente abrir lo que tenemos adentro y simplemente donarlo de una forma incondicional a todas las personas y los terrenos vitales que quieren recibir esta semilla. Creo que has dicho algo que es tan cierto sobre la retención, ¿no? El poder llegar a compartirlo. Hablas, y creo que uno de los valores importantes que tienes referencia es el perdón, la gentileza, la cooperación, em, que también veo yo que es como un puente, ¿no? Un puente para poder regresar a nosotros y generar en nosotros un- una acción y un estado de ser distinto al que tú llamas, muy bien has dicho, el de somos más que nada en este lado del mundo, siempre estamos buscando qué vamos a obtener de lo que hacemos, ¿no? Y pensaba un poco sobre el perdón, del perdón que tanto se habla, tanto se escucha. ¿Cómo
¿cómo descubriste que el perdón podía convertirse en una herramienta transformadora, no solamente personal, pero también social? Fue a través del dolor, fue a través de una experiencia muy potente que me pasó en el 2004-2005, donde se cayó todo completamente. Me enfermé físicamente, se cayeron, me echaron del trabajo, se rompió la relación de pareja, fue un periodo tan duro y tan lleno de dolor, y todas las herramientas que yo tenía, incluyendo la práctica meditativa, no funcionaban. O sea, más meditaba y más empeoraban las cosas, en el sentido que tenía un sentido, un sentimiento de rabia al final de la práctica meditativa impresionante, tanto que allí tuve que decidir sin ir adelante o no en la práctica. Fue allí que se rompieron todas las lógicas de conveniencia, porque tuve que decidir si meditar independientemente del estado que se estaba proponiendo o no, y decidí de asumir un compromiso completo en mi vida. O sea, pase lo que pase, independientemente de los movimientos de los estados interiores y de los acontecimientos externos, yo me siento, cierro los ojos y dejo que la vida pueda celebrarse. Si viene rabia, que rabia sea, voy a cuidarla, a acogerla, a amarla, a cuidarla. Y fue allí un cambio radical de mi vida. Pero allí recuerdo una noche donde me encerré en mi habitación, lleno de frustración, de impotencia, de culpa, de dolor, de rabia, y empecé a hacer el único acto que no había tomado en consideración hasta este momento, o sea, el agradecimiento. Comencé a agradecer por todo lo que me estaba pasando, agradecer el dolor, la impotencia, la inseguridad, la fragilidad, agradecerlo todo. Y allí me he dado cuenta que yo rechazaba una buena parte de mi vida. La rechazaba completamente, no la quería, quería cambiarla, controlarla. Eh, y fue allí que empecé a llorar como nunca antes y a perdonarme. Empecé a perdonarme por haber rechazado por tantos años la vida, básicamente, en su plenitud. Y allí comencé a comprender el poder del perdón, el poder increíble del perdón como proceso contemplativo y meditativo. Y empecé a estudiarlo desde un punto de vista sociológico, psicológico, espiritual, comprendiendo que, por ejemplo, en Brasil hay protocolos de perdón entre los indios de 3.000 años atrás, 1.000 años antes de la corriente judaico-cristiana. Es impresionante. Y la cultura indovedántica. Hay Kshamá, la palabra perdón, que tiene casi 5.000 años. Es increíble lo que... Y fue allí que empecé a elaborar un modelo y actualmente son 28 protocolos de perdón diferentes que se aplican a las relaciones, a las enfermedades, a la relación contigo mismo, al árbol genealógico, a la vida y a la muerte, al acompañamiento al final de la vida, y que medimos científicamente. Y esto es muy poderoso porque es una herramienta potentísima que personalmente me cambió la vida. Es una herramienta tan liberadora, está hecho de fases y muchas personas no entran allí porque creen que el perdón sea lo que no es. Creen que perdonar significa olvidar y al revés, es recordar, pero vaciar el recuerdo de los contenidos que generan sufrimiento y dar un significado a lo que ha pasado, mejorativo, evolutivo. Después, perdonar no significa justificar. Al revés, significa encontrar las razones profundas que han portado a ti o a otra persona en un contexto de violencia. Y perdonar no significa no reaccionar, significa actuar a través de la conciencia, no reaccionar al odio con odio, al dolor impartiendo otro dolor, sino actuar a través de un estado de centramiento, de conciencia y de lucidez. Y así, el perdón entonces no es un acto puntual, sino es la capacidad de render todo un don, perdonar. El dolor y el amor se convierten efectivamente en un don. Y termino diciendo que cuando nosotros nos apegamos al dolor, y estamos muy aficionados a muchos dolores que tenemos porque nos definen, sufrimos porque estamos apegados, sea rechazando y sea reteniendo el dolor. Pero al mismo tiempo sufrimos también cuando nos apegamos al amor, porque transformamos el amor en posesión, en obsesión.
Entonces el problema no es ni el dolor ni el amor, sino cómo nosotros habitamos estas dos cosas. Y el perdón es el proceso contemplativo, meditativo, emotivo y espiritual, incluso que nos permite de transformar dolor y amor en un don para nosotros y para los demás. Y así empezó la experiencia de la Escuela Internacional del Perdón y del Día Internacional del Perdón, que fundamos en Italia y ahora mismo está difundido en toda Europa. Daniel, hablaste en un momento sobre la gratitud, que yo siempre digo que es la llave mágica. ¿Cómo definirías tú o qué sentido le podrías dar a ese estado de gratitud? Bueno, la gratitud es un estado de conciencia, gracias por definirlo así. Es un estado de conciencia maravilloso donde si aplicamos la gratitud, por ejemplo, al presente, la gratitud se convierte en un proceso a través del cual tú reconoces el valor de lo que hay. Ser grato significa reconocer el valor, la maravilla de las cosas que tenemos. Yo no sé cuántos entre nosotros pueden todavía al día de hoy llamar a su propia madre, hacer una llamada y que conteste tu madre por el otro lado y decirle, mamá, te agradezco, yo te quiero mucho. Es un privilegio increíble reconocer los dones que tenemos. ¿Cuántos de nosotros pueden comer 3 veces al día, caminar, respirar, tener calefacción o tener una casa, tener un coche, un móvil? Son todos privilegios increíbles y tenemos que reconocer y agradecer estas posibilidades. La gratitud es una puerta hacia la maravilla, el reconocimiento, la presencia en un milagro que se llama vida y que es un don. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros aplicamos la gratitud a nuestro pasado, la gratitud trabaja como un factor de integración, de, de capacidad de comprender, de liberar todo lo que ha sido, incluso la crisis, la violencia, el dolor más profundo. ¿Por qué? Si yo consigo ser auténticamente lleno de gratitud hacia lo que ha pasado, significa que justo a partir de lo que ha sido, yo he sido capaz de desarrollar virtudes, de crecer, de ser una persona que me gusta ser en este preciso instante. Entonces, a través de la gratitud aplicada al pasado, nosotros medimos nuestra capacidad de haber integrado lo que ha sido. Y al final, la gratitud se puede aplicar a la dimensión del futuro. Ser grato por el futuro, independientemente de lo que va a pasar, significa ser profundamente conectado con la confianza fundamental en la vida. Significa que confío incluso en las experiencias fuertes que pueden llegar. Transformo el miedo, la ansiedad, la incapacidad de controlar lo que va a ser en una ocasión de confianza, de entrega, de apertura, de disponibilidad, de amor, de aceptación, que no significa resignación. Esto es el poder de la gratitud. El poder de la gratitud aplicado al presente es el reconocimiento del valor de lo que hay. Aplicado al pasado es la integración de lo que ha sido y aplicado al futuro es la comprensión de la confianza, de la fe fundamental en la existencia. La gratitud es un fármaco natural. Es un elemento fundamental en nuestras vidas. O sea, cada día deberíamos aplicar la gratitud, no solo como mantra. Sería muy bonito, retar a todas las personas que nos están escuchando y decirle, para 12 horas, cuando te levantas mañana, comienza con el mantra gracias por todo lo que pasa. Incluso cuando te cansas de agradecer, agradece el cansancio por haberte cansado de agradecer. O sea, es un proceso trascendental e incluso quien consigue hacer 12 horas así puede soñar y agradecer y comprender cómo injertar en el proceso de sueño la gratitud que se convierte en un puente entre estados de conciencia, de vigilia y de sueños. Es magia pura de gratitud. Te escuchaba, Daniel, y pensaba, ay, Daniel, te voy a sugerir, no, ¿por qué no haces alguna escuela de gratitud? Porque ¿sabes por qué? Porque yo siempre he pensado, en mi experiencia, yo veo que algunas personas, el estado de gratitud es casi innato, es muy orgánico, es muy natural, pero para otras personas es muy difícil. Y yo a veces he pensado, tiene que ver con el nivel de conciencia de la persona, tiene que ver con
con qué, porque yo veo que es algo, como digo, a veces se da de manera muy natural en ciertas personas y para otras personas casi como que ese estado de gratitud es inalcanzable. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? Mira, hay un conjunto de factores. El primero seguramente es genético. Como el optimismo, como la gentileza, heredamos genéticamente una parte de la capacidad de ser eternamente y constantemente llenos de gratitud. Pero después es un músculo que podemos entrenar. Tienes razón, es algo que se puede desarrollar profundamente. Pero mira, hacemos eh, ponemos la atención en el contexto educativo y social donde nos vivimos. Es una empresa que fabrica deseos constantemente. Los deseos que nosotros sentimos son fabricados con precisas necesidades de mercado. Una persona, el 99% de las cosas que desea son inútiles, no son deseos del corazón, deseos del alma, que corresponden a profundas necesidades anímicas de nuestro dharma, de nuestra ley natural. Son constructos creados para que nosotros consumimos cosas, entramos adentro de un sistema económico. Y estos deseos crean en nuestra mente la sensación de que falta algo siempre, de que somos incompletos. Crean la sensación de un vacío que rechazamos. Cuando nuestra naturaleza esencial es vacía, nuestros átomos son por el 99% vacíos. La vacuidad es la dimensión natural del ser humano, pero tenemos que aprender a ser íntegros en esta vacuidad. Las personas que consiguen mantener, sostener, contener la vacuidad son las personas que experimentan una plenitud total en sus vidas, porque no necesitan rellenar esta vacuidad a través de mecánicas compensativas con objetos, relaciones, sentimientos, cosas que hacer, objetivos. O sea, se mueven no porque le falta algo, sino se mueven porque son íntegros y comparten la integridad. Entonces, nosotros vivimos en un contexto hiperperformante, hiperestimulante, basado básicamente en adrenalina y dopamina. Es una sociedad dopaminérgica nuestra que crea dependencias y que crea al mismo tiempo hiperactividad y botones depresivos que intentamos de compensar con la química farmacológica o con la comida, el junk food, o con las relaciones tóxicas. Esto es, lógicamente, de dónde empezamos. Entonces, poder liberarnos de todo esto, es un proceso que la gratitud seguramente es un medicamento natural muy útil, porque comienza, como hemos dicho antes, a no razonar a través de lo que falta, lo que me sirve, sino a través del valor de lo que tengo. Es potentísima. Es necesario injertarla en todos los procesos educativos de las escuelas. Una hora mínimo o 2 horas de gratitud la semana como clase en las escuelas para desarrollar todos los valores, toda la biología de los valores, gratitud, compasión, gentileza, perdón, cosas fundamentales, fundamentales. Y la gratitud es un antídoto a la sociedad que trabaja a través de la tutela, lo que me falta, lo que me falta, lo que no reconoce el enorme valor de lo que tenemos, incluyendo en estos valores el don de la vida. O sea, me imagino el potencial enorme que puede existir en solamente, como decías tú, ¿no? Una escuela, una hora, que ya desde niños puedan entrar y reconocer ese estado de gratitud. Creo que sería una sociedad muy distinta. En GMG te ayudamos a encontrar la calma dentro del caos. Estos vídeos y talleres gratuitos te ayudarán y acompañarán a recuperar tu salud y equilibrio. Suscríbete, dale like y compártelo. Así nos das una mano para seguir llegando a más personas que, como tú, están buscando sentirse mejor. Y también apoyas al trabajo honesto y generoso de todos los expertos que hacen posible este espacio con tanto corazón.